Buenas tardes a todos. Vamos a empezar este curso de diseño de redes de agua potable empleando el software EPANET número 2. Primero hablando de la normatividad que rige el diseño de las redes de agua potable. Básicamente la normatividad la emite la Comisión Nacional del Agua, en la cual tiene una serie de documentos técnicos, que en este caso en particular vamos a hablar de redes de distribución. Esta emisión técnica la hace la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas. En este caso es referido a noviembre de 1996 la norma sobre redes de distribución. Es importante observar las condiciones y restricciones que tiene el diseño de las redes de agua potable, dado que finalmente la normatividad de la Comisión Nacional del Agua sería quien regula y especifica estas. Bien, eh, las, las normas básicamente se llevarían en tres aspectos. El primero, digamos, tiene como objetivo presentar los conceptos básicos de las redes de distribución de agua, así como la metodología y recomendaciones para su diseño. Las obras restantes, como serían captación, conducción, etcétera, se tratan con mayor detalle en otros libros que son independientes al de red de agua potable. Cualquier red de agua potable estaría compuesta por los siguientes elementos. Obviamente por principio sería una cuenca de aportación en donde estaría la fuente de abastecimiento. Esta, de ahí se tomaría directamente el agua. Normalmente se lleva un tratamiento de potabilización y viene una línea de alimentación en la cual llegaría por primera instancia a un tanque de regulación y almacenamiento. De los tanques de regulación y almacenamiento se iría a través de una línea de alimentación a la red de distribución. Esta red de distribución eh, estaría compuesta por tuberías, válvulas, etcétera, que ya veremos con detalle. Normalmente se le da a esa red de distribución un tratamiento para regresarla nuevamente a una fuente natural, de tal manera de tener un reuso de, del agua, ¿verdad? Si lo viéramos esquemáticamente en perspectiva, pues también eh, habría que tomar en cuenta que casi siempre la fuente de abastecimiento se encuentra en las partes bajas, ríos, presas, arroyos, lagos, etcétera, de tal manera que nosotros tenemos que extraer a través de una captación de esa toma directa de la fuente de abastecimiento hacia una planta de potabilización, que normalmente es a través de un sistema de bombeo, de la planta de tratamiento a los tanques de regulación y almacenamiento. Estos se colocan normalmente en las partes altas, como lo vemos ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para tener una carga hidráulica que nos permita, por gravedad, casi siempre, distribuir hacia la red de agua potable. Esto en el sentido económico, bombear directamente a la red de distribución, pues acarrea, además de costos, algunos requerimientos en los elementos de la red, sobre todo de operación y mantenimiento. Entonces, este sería el esquema ideal, si le quisiéramos llamar así, en el cual de la toma directa de la fuente de abastecimiento a la planta de tratamiento, elevamos
el agua hacia los tanques de almacenamiento y regulación, normalmente aprovechando la orografía del lugar en donde pretendemos hacer la red, y de ahí bajar por gravedad hacia la red de distribución. Esto no siempre es pues posible, ¿no? Si hablamos de nuestro país, digamos en el sureste de la República, Tabasco, Yucatán, Veracruz, etcétera, normalmente no tienen una orografía disponible o circundante a los centros de población, a diferencia del norte o centro de la República, en donde las formaciones orográficas pues nos permiten tener cerros, dicho más coloquialmente, en donde podemos, o montañas, en donde nosotros podemos aprovechar ese desnivel topográfico hacia los centros urbanos. La red de distribución, pues, estará compuesta por tuberías, accesorios, estructuras que conducen el agua desde los tanques de servicio hasta las tomas domiciliarias. La red normalmente tiene que dotar de un servicio en cantidad y calidad suficiente. Básicamente lo llevamos a la presión de servicio, y por otro lado la calidad del agua, la cual pues se establece en la norma oficial NOM 127 SA A1, que es la que actualmente está vigente. Esa norma se refiere a la calidad del agua que se tiene que ser servida en la red que proyectamos. Los componentes de una red finalmente pues serían tuberías, las cuales pueden ser de diferentes materiales, piezas especiales, las cuales pues son aquellos accesorios que pueden llevar a cabo ramificaciones, intersecciones, cambios de dirección, modificaciones en los diámetros, etcétera. También se requieren válvulas, obviamente. Estos accesorios nos permiten disminuir o evitar el flujo en las tuberías. Básicamente es para aislar o seccionar, para control. Y finalmente las tomas domiciliarias o hidrantes, en las cuales directamente se puede ya cualquier familia abastecer de esa agua que estamos llevando a través de la red. Por otro lado, también la red requerirá tanques de distribución, ¿verdad? Los cuales estarán situados generalmente entre la captación y la red de distribución. Normalmente el tanque de regulación se llama cuando cierto volumen adicional de agua en aquellas horas del día en la que la demanda sobrepasa el volumen suministrado por la fuente. Vamos a ver que los tanques tienen una función importante en el sentido de que no solamente tendrían que almacenar un volumen de acuerdo a la demanda, sino también tendrían que satisfacer durante las 24 horas ciertas horas de mayor demanda, el cual pues básicamente está ligado a lo que nosotros en nuestra casa propiamente dicho tenemos como demanda. Dicho de otra manera, esta gráfica de comportamiento es la siguiente. Digamos, si empezáramos de las 12 de la noche, de 12 a 6 de la mañana, pues normalmente es la hora de mínima demanda. ¿Por qué? Pues es cuando estamos durmiendo, obviamente hay poca demanda. La mayor demanda del día se presenta entre las 6 y las 9 de la mañana, que sería cuando pues nos levantamos todos, nos aseamos, nos bañamos, desayunamos, hacemos nuestras necesidades fisiológicas, etcétera. Esa es la hora en la que la red requiere mayor demanda, porque lo hacemos casi simultáneamente toda la población. Por lo tanto, el tanque tiene que satisfacer esa hora de máxima demanda, y es de máxima demanda porque casi todos simultáneamente, entre un 80 y un 70% de la población, hacemos esas actividades. Después de las 9 de la mañana hasta las 12 del día, vuelve a haber una demanda ya menor obviamente a la anterior de 6 a 9 de la mañana, en donde normalmente pues en la casa se hacen las actividades de limpieza,
etcétera. Y después de las 12 del día hasta las 6 de la tarde, vuelve a haber una demanda todavía menor o igual a la que se presentaría entre las 9 y las 12 del día, para finalmente de nuevo tener un pequeño ascenso entre las 6 y las 12 de la noche y volvería a comportarse en forma cíclica este mismo patrón de demanda. Entonces, los tanques tienen la función, insisto, no solamente en almacenar, sino también en regular y tener el volumen suficiente para esa gráfica de demanda o demanda evolutiva durante el día. Obviamente también están constituidas parte de la red, las tomas domiciliarias, las cuales pues son aquellas que ya en forma directa hacia la vivienda o hacia el usuario final va a suministrar el líquido. Normalmente pues lleva obviamente un medidor, etcétera, es parte de la red, pero sobre todo es la parte ya cuantitativa del consumo del agua. También pueden existir rebombeos en el caso de que en los puntos intermedios de la línea de conducción sea requerido recuperar carga hidráulica para satisfacer las presiones mínimas dentro de la red. Estos rebombeos normalmente pueden ser interconexión entre los tanques, puede ser transferencia de agua ubicada en las partes bajas de la red hacia los tanques de distribución, o puede ser un incremento de presión en un cierto punto. También se requerirán cajas rompedoras de presión, sobre todo en las partes bajas, en donde la presión, en la diferencia de cotas topográficas entre el tanque de almacenamiento y regulación y el suministro a la toma domiciliaria es muy grande, pues obviamente también se requiere regular esa presión y por lo tanto estas estructuras, como son las cajas rompedoras de presión, pues tendrán la función de limitar esa presión. Las presiones disponibles dentro de la red se definirían básicamente como la presión que actúa entre un punto de una tubería y la diferencia piezométrica en ese mismo punto. Las presiones admisibles de servicio, normalmente la presión mínima son 1.5 kilos por centímetro cuadrado, o dicho en columna de agua serían 15 metros de columna de agua, y las presiones máximas dependen más del tipo o material de la tubería que vamos a colocar en la red. Por lo tanto, casi siempre el diseño de la red nos vamos a tener más como punto neurálgico las presiones mínimas. Las presiones máximas nos lo va a gobernar, como dije hace un momento, el tipo y material de las tuberías. Las zonas de presión normalmente son aquellas divisiones que se realizan dentro de la red de distribución debido a la topografía, de tal manera que nos pueda permitir tener una presión homogénea por zonas. Esto pues depende de la ubicación de los tanques y de su elevación, pero finalmente se trata de sectorizar o crear zonas de presión en las cuales tienda a homogenizarse tanto la presión mínima como la presión máxima, dada su condición topográfica. Usualmente estas zonas de presión pueden interconectarse entre sí en forma ordinaria a través de una sola fuente, o bien, si hay varias fuentes de abastecimiento, conectarlas a través de un acuaférico o un anillo circundante o perimetral a la zona de abastecimiento. Los tipos de redes, de proyecto de redes, pues básicamente van en dos sentidos. Voy a irme a la grafiquita para entenderlo un poquito más. El primero sería una red convencional. Esta red convencional pues sería aquella que lleva válvulas de seccionamiento y control en cada cruce de las tuberías. Esto tiene sentido
sobre todo por mantenimiento y operación, cuando hay alguna fuga o necesidad de reparación de la red, pues obviamente el tener sectorizado cada cruce de la tubería nos evita dejar sin el servicio a grandes zonas de la población. Esto nos permite aislar solamente el tramo que pretendemos reparar y no dejar al sector en una mayor área sin abastecimiento. Prácticamente las válvulas de control y regulación pues van en cada cruce, que normalmente pues son las bocacalles o a donde finaliza cada cuadra de una urbanización. También esto es lo convencional, pero obviamente el costo y la pérdida local de presión por cada una de ellas, pues nos lleva a veces a tener que optar por una red en dos planos. Una red en dos planos sería como la que vemos en este momento en la pantalla. Es aquella red en donde no tiene válvulas de seccionamiento y control en el cruce de las tuberías. Es decir, que solamente tenemos válvulas de seccionamiento perimetralmente al sector que queremos, o zona de presión que queremos poner en dos planos, entendiendo como dos planos, que donde hay un cruce de tubería en la parte intermedia, aquí no tenemos válvulas de control, ¿verdad? Desde el punto de vista hidráulico, pues es más eficiente esta red porque tiene menos pérdidas locales debido a las válvulas. Pero desde el punto de vista operativo, no es tan eficiente en el sentido de que si yo tendría que darle mantenimiento o reparación a una tubería en la parte intermedia de esa zona, pues tengo que aislar más de una cuadra, ¿verdad? Tengo que dejar sin servicio más de una cuadra para poderlo hacer. Entonces, esa sería la desventaja desde el punto de vista operativo, el emplear una red secundaria en dos planos, pero desde el punto de vista hidráulico, pues sería más eficiente. Otro esquema podría ser una red de distribución combinada, es decir, en donde tendríamos en la parte periférica del sector válvulas para normalizar una zona de presión y en su parte intermedia también válvulas de control y seccionamiento. La ventaja de este esquema, que sería una red, vamos a llamarle combinada, si quisiéramos calificarla de esa manera, es que podríamos alimentar por bloques. Esto también eficientiza la parte hidráulica y eficientiza la parte operativa. Otro esquema en dos planos también sería colocar válvulas interiores por sección, por cada cruce horizontal o vertical. En su punto intermedio no lleva válvulas, pero en su conexión hacia el bloque de aislamiento o zona de presión, lo llevaría. Esto nos permite aislar de forma más eficiente en el caso de una reparación o mantenimiento, y también eficientamos el funcionamiento hidráulico. Bien, desde el punto de vista constructivo, pues obviamente la instalación de válvulas nos lleva a un costo. Por lo tanto, entre menor sea el número de válvulas a operar y mantener, pues el costo de operación será más barato. También se requiere facilidades para hacer mediciones de consumo de la red, para poder saber su eficiencia en cuanto a la parte tributaria, es decir, cuánta agua nosotros suministramos a la red y cuánto se cobra a través de los medidores en el usuario final, ¿verdad? Esto nos permite tener una evaluación si tenemos pérdidas en la red o son pérdidas en las tomas, ¿verdad?
Los componentes de una pérdida no necesariamente son físicas, ¿verdad? También puede ser una pérdida tarifaria o un desfasamiento en las zonas de presión, etcétera. Las formas de distribución en la red, pues básicamente se llevan a dos modalidades, por gravedad. Esto es cuando nosotros tenemos la ventaja, como decíamos hace unos momentos, en donde nuestro tanque lo podemos colocar en una parte alta, en donde por gravedad podemos satisfacer la presión mínima de la red, o bien si no fuera a través de la orografía, o sea, de los cerros. También lo podríamos saber a través de estructuras, claro, la condición natural pues es mucho más barata, ¿no? Y la otra condición obviamente sería por bombeo, en donde se bombea directamente a la red sin un almacenamiento, ¿verdad? También pudiera haber un bombeo directo a la red, pero con excedencia a los tanques de regulación. Esto es cuando la forma de distribución del tanque se ubica después de la red en un punto opuesto a la entrada del agua por el bombeo. También pudiera ser un caso mixto, en donde la red se suministra por bombeo con excedencias a los tanques, de la cual a su vez se abastece el resto de la red por gravedad. Este sería el caso, ¿no? Para ejemplificarlo gráficamente, en donde nosotros tenemos un bombeo directo a la red, ¿verdad? Una vez que por pérdidas por recorrido, esa carga piezométrica que ganamos por el bombeo vuelve a disminuir, tenemos que volver a rebombear para subir el agua hacia el tanque, y ya del tanque se distribuye por gravedad a la red de distribución, lo cual pues no es recomendable, ¿verdad? ¿Por qué no es recomendable? Pues por los costos obviamente que tendríamos de bombeo, los costos de consumo de energía eléctrica y también los requerimientos de mantenimiento, tanto de las estaciones de bombeo como de la propia línea de conducción. Las zonas de presión tienen tres posibles esquemas de suministro a la zona de presión. Uno es suministro en serie, que es cuando la red está dividida en zonas de presión. Generalmente no es posible que cada una tenga su propia fuente de abastecimiento. La otra es un suministro en paralelo, se llama así porque es mediante líneas de conducción indispensable y que poseen su propio tanque de regulación. Y finalmente un sistema combinado en el cual pudiera haber líneas de distribución que se abastece de varias fuentes de abasto. Finalmente, los componentes de una red de distribución, como ya lo habíamos dicho hace un momento, pues serían tuberías, en las cuales estas tuberías tiene cierta importancia el costo económico de instalación, que debe de considerar las características de la tubería, como son longitud, peso, revestimientos, etcétera. En algunas redes de distribución en donde se construyen teniendo diferentes tuberías, pues se conforman varios requerimientos. Finalmente, la tubería debe mantener esta calidad del agua sin añadir sabores, olores o sustancias que modifiquen la calidad inicial pues, del agua transportada en estas. Aquí sería importante mencionar que la normatividad de la CNA pues habla de las diferentes tuberías que existen en el mercado. Básicamente las dividimos en tuberías de plástico, que estas son las tuberías que se fabrican con PVC y con polietileno de alta densidad. Mencionábamos al inicio que las presiones máximas van a estar gobernadas por el tipo y calidad de la tubería.
Entonces, por lo tanto, la normatividad en función del tipo de tubería, nos da las presiones máximas de trabajo. En el caso del PVC, la presión máxima de trabajo en función de su clase, que normalmente corresponde a la presión expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, la clase 5 tendría como presión máxima de trabajo 5 kilos por centímetro cuadrado, y así en forma correspondiente hasta la clase 20, que biunívocamente tendría como correspondencia una presión máxima de trabajo de 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí es importante que el sistema de unión en las tuberías, pues, es espiga campana. Desde luego, normalmente va pegado. Es importante aquí mencionar que también a veces las presiones máximas de trabajo no solamente se refiere a que pudiera haber un reventamiento en la tubería por una presión excesiva, sino también que pudieran las uniones sufrir algún desfasamiento o separarse en caso extremo debido a la presión. Entonces, la presión máxima está referida no solo a la resistencia última de la tubería, sino también al esfuerzo que se le transmite a las uniones. Esa sería en cuanto a la tubería de PVC, ¿no? Desde luego también la hermeticidad es importante eh, para garantizar que no existen pérdidas, su resistencia a la corrosión, su resistencia química, flexibilidad, etcétera, ¿verdad? Como desventajas, en el caso del PVC, pues en el manejo y su resistencia puede ser afectada por raspaduras, caídas de roca durante el proceso de construcción, etcétera, ¿no? Y algunos requerimientos constructivos. En cuanto a los tubos de polietileno de alta densidad, también la presión máxima de trabajo pues corresponde a la clase referida por el fabricante. Así pues, habrá clase desde 2.5 hasta 10 y corresponde la clase a la presión máxima de trabajo en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Normalmente la tubería de alta densidad va termofusionada eh, para garantizar hermeticidad en la tubería. También, al igual que el PVC, tendrá sus ventajas y desventajas. Al final vamos a mostrar un cuadrito sinóptico en donde vamos a puntualizar las ventajas y desventajas de acuerdo a la norma de CNA. Después del polietileno de alta densidad, las tuberías de fibrocemento serían otras que son empleadas normalmente, se fabrican a veces con cemento, fibras de asbesto y sílice. La forma de unión de las tuberías pues es por medio de coples, ¿verdad? Como normalmente lo conocemos. E igual la presión de trabajo corresponde a su clase, que va desde 5 hasta 20 kilos por centímetro cuadrado. Otras tuberías en el mercado empleadas también son tuberías de hierro fundido. Las tuberías de hierro fundido puede ser el hierro gris y hierro dúctil. Los tubos de hierro dúctil pueden ser unidos con varios tipos de juntas, como serían bridas, mecánicas, enchufe bola o submarina. También se usa espega campana con un anillo de hule, como podemos ver acá en la gráfica. Eh,
Finalmente, las tuberías de concreto, las cuales son de concreto preforzado. Estas especificaciones también en cuanto a su unión eh, las establece la propia normatividad. Y tuberías de acero, ¿verdad? Las tuberías de acero se fabrican de acuerdo a las normas mexicanas NMX B10 y B177, ¿verdad? Ambas normas se refieren a los tubos de acero con y sin costura, longitudinal o helicoidal. Igual aquí la norma establece el tipo de unión que debe emplearse para garantizar hermeticidad, etcétera. Ahora, respecto a las piezas especiales, pues se llaman piezas especiales a todos aquellos accesorios de la tubería que permiten formar cambios de dirección, ramificaciones, intersecciones, etcétera, ¿verdad? También los fabricantes de tuberías ofrecen algunas líneas de productos adaptadores para tuberías de otros materiales, para conexión entre tuberías de otros materiales y de otras este, eh, necesidades de presión de trabajo. Normalmente las piezas que unen a las tuberías, pues las denominamos piezas especiales. Entonces, aquí este sería el cuadro sinóptico al cual les hacía referencia sobre las ventajas y desventajas de los diferentes materiales empleados en tuberías para conducir agua potable. El PVC, el polietileno de alta densidad, la fibrocemento, hierro fundido, concreto y acero. Aquí nada más voy a hacer hincapié en lo siguiente. Normalmente las tuberías de flexibles, como sería el PVC y el polietileno de alta densidad, tienen menos requerimientos en su parte constructiva, pero en su parte operativa requieren algún tratamiento diferente a las tuberías rígidas. Por lo tanto, sí es importante que cuando nosotros hacemos el diseño de la red, tengamos que recurrir al fabricante para que nos dé sus especificaciones de construcción, dado que las tuberías flexibles, con diferencia hacia las rígidas, sus condiciones constructivas y requerimientos pues son diferentes, lo cual tener una asesoría adecuada de parte del fabricante pues nos lleva a eficientar la red. Bien, en cuanto a las válvulas, pues ahí voy a omitir un poquito el comentario. Básicamente serían válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, en fin, las válvulas que normalmente conocemos en el mercado, al igual que las válvulas reguladoras, reductoras y de presión. Bien, en cuanto a las bombas, si las más comunes, pues normalmente son bombas eh, en las cuales tienen como objeto elevar el agua de las fuentes superficiales o subterráneas a las plantas de tratamiento, almacenamiento o incluso directamente a la red de distribución, incrementar la presión en algunos casos cuando es un rebombeo y bombear químico hacia las unidades de tratamiento. En cuanto a las bombas, no hay mayor especificación que las consideraciones que debemos de tener en cuanto a las presiones mínimas y máximas o rotodinámicas que se pretenden emplear, sobre todo en las partes centrífugas, en las bombas centrífugas, ¿no? Así igual también el manual describe las tomas domiciliarias que deben de tener y las características hidráulicas que debemos de
tomar en cuenta para cada una de las bombas, dado que los modelos de simulación normalmente pues, nos van a requerir curvas características, carga contra caudal. Bien, me voy a ir hasta la parte de la demanda, de la gráfica de la demanda que comentábamos al inicio. El manual, desde luego, es específico en cuanto a los métodos que debemos de emplear. Entonces, el, el manual tiene como objetivo principalmente establecer la norma y las restricciones para el tipo de tuberías, los tipos de accesorios, que serían válvulas, bombas, etcétera, que debemos de tomar en cuenta en cuanto al diseño. Básicamente se resumiría a presiones mínimas y presiones máximas. Decíamos que las presiones mínimas pues se establecen básicamente en 1.5 kilos por centímetro cuadrado. En algunas otras, en la mayoría pues de las ciudades, el organismo operador es quien nos da estos requerimientos, pero esta es la norma federal, es la que la CNA normalmente, los organismos abrazan la norma de la CNA, aunque puede haber diferencias, no necesariamente. Por lo tanto, sí es importante que que donde vayamos a diseñar tengamos en cuenta la normatividad del organismo local que opera agua potable y saneamiento. Pues esto sería básicamente los requerimientos mínimos. Para hablar de las tuberías también, todos los modelos van a basar su eficiencia hidráulica en su rugosidad, las pérdidas de recorrido que tengamos en la tubería. Entonces, dependiendo del tipo de tubería, pues vamos a tener mayores o menores rugosidades, entendiendo que la rugosidad pues es una rugosidad relativa. Lo que estamos viendo en la pantalla pues se refiere al diagrama de Moody, en donde pues expresa la rugosidad relativa y la rugosidad absoluta dependiendo del material, que es lo que normalmente empleamos para usar cualquiera de los criterios de pérdidas de recorrido, ya sea Darcy-Weisbrot, sea Manning, sea Hansen-Williams, etcétera, ¿verdad? Cualquiera de los modelos que nosotros tomemos en cuenta para calcular las pérdidas de recorrido o las pérdidas eh, por fricción, llamadas comúnmente, aunque realmente no es fricción, porque no fricción se genera entre un sólido y un sólido. Entre un líquido y un sólido no se genera fricción, se genera un cortante, ¿verdad? Un efecto cortante o pérdidas de recorrido. Bien, entonces, las redes de distribución normalmente van a ser circuitos cerrados para tratar de balancear las pérdidas y también balancear los flujos o caudales de demanda. Cualquiera de los métodos que nosotros empleemos nos van a llevar finalmente a un balance de presión y de caudal. La propia CNA establece algunos modelitos comúnmente empleados. Entre todos ellos, pues el que vamos a usar para este curso, que sería el EPANET, que es un software de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos y además es un software libre. Bien, para terminar, quisiera describir en forma gráfica a lo que nos referíamos con la curva de demanda. La curva de demanda en cualquier localidad, pues normalmente está sujeta a los usos y costumbres de la población. Si nos refiriésemos a esta gráfica
veríamos que empieza de las 7 de la mañana y termina a las 7 de la mañana del otro día, o 24 horas. Entonces vemos que de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, propiamente 10, 11, este es donde hay la máxima demanda, ¿verdad? Prácticamente hasta 1.5 veces más de la demanda normal. Recordemos que la demanda en cada lugar está establecida por principio por las condiciones climáticas. Es decir, por ejemplo, para Monterrey, la dotación con la que se diseña una red de agua potable es de 200 litros por habitante por día. Esto quiere decir que con 200 litros una persona podría cubrir sus necesidades de bañarse, de hacer sus necesidades fisiológicas, de que se lave su ropa, los trapos, los platos que usa para la comida, etcétera, etcétera. Es decir, todo el volumen de agua que una persona en esta zona requiere por día serían 200 litros. ¿Por qué? Porque aquí, a lo mejor en el centro de la República, la dotación anda entre 100 y 120 litros. Lo que pasa es que recordemos que en el norte de la República el verano es muy fuerte, su temperaturas promedio en cuando menos 6 meses del año son por arriba de los 35 grados. Eso hace que la gente normalmente pues se bañe 2 veces al día, en la mañana cuando sale a su trabajo y en la tarde cuando regresa, ¿verdad? Porque normalmente la temperatura es muy alta y antes de dormirse vuelve a tomar un baño. Entonces es una necesidad por la condición climática. Desde luego también se toma más agua, de esa misma circunstancia. Entonces, esa gráfica variará, o esa dotación también variará en función de la zona geográfica del país. Si hablamos entonces de que la dotación fuera 120 litros por habitante por día en promedio en el territorio nacional, entre las 7 y las 10 de la mañana requeriríamos hasta 1.5 veces más de esa dotación. ¿Por qué? Bueno, no es que incrementemos el uso, simplemente es por la simultaneidad con la que en ese momento la población la utiliza. Entonces el volumen es requerido porque entre el 70 y el 80% de la población en ese lapso de tiempo, pues nos metemos a bañar, etcétera. Después de las 10 de la mañana vuelve a disminuir esa demanda, e incluso alrededor de las 8 de la noche esa demanda vuelve a ser prácticamente igual a la dotación. Después disminuye después de las 8 de la noche, claro, ¿verdad? Ya nuestras actividades o necesidades de usar agua, pues disminuyen, incluso ya después de las 10 de la noche, pues prácticamente disminuye a la mitad porque pues, es la hora en la que estamos durmiendo y finalmente se restablece la gráfica en forma cíclica a las 7 de la mañana. Entonces esta es la gráfica a la cual nosotros tenemos que recurrir para hacer el diseño de una red. Cuando nosotros usamos estos patrones de demanda, entonces normalmente decimos que hablamos de una simulación de periodo extendido para ver el comportamiento de los niveles en los tanques. Pues bien, esta sería lo referente a la normatividad. Este manualito está a su disposición en la red, en la plataforma, para que lo puedan bajar y puedan ustedes tener acceso a la normatividad de la Comisión Nacional del Agua para el diseño de redes. Muy bien, pues con esto concluiríamos lo referente a normatividad.